Las obligaciones es el vínculo del derecho en cuya virtud hemos de dar, hacer o no hacer alguna cosa. Es una relación jurídica entre dos o más personas físicas o jurídicas. En cuanto a los elementos de las obligaciones, tenemos lo que es el sujeto activo, es decir, el acreedor, ¿no? El cual a favor de quien se constituye la obligación. En cuanto al sujeto pasivo, que va a ser el deudor, es decir, el sujeto obligado en cumplir la obligación. En cuanto al objeto, es la prestación a cumplir por parte del deudor en favor del acreedor. En cuanto a la causa, es el fin en virtud del cual una persona se obliga a la otra. En las obligaciones de hacer son las que tienen por objeto la ejecución de un hecho. Por ejemplo, el pintar una casa o hacer una escultura. Obligaciones de dar son aquellas que tienen como finalidad la transferencia de la titularidad de una situación jurídica o la entrega de un bien, el bien debido. Relación obligatoria con prestación de dar se ejecuta mediante la adquisición de la posesión y además puede implicar la transferencia de la titularidad. Se entiende cumplida mediante la entrega del bien debido. El bien debido es el bien que el deudor debe entregar al acreedor en propiedad o en goce. Tenemos un ejemplo sobre las obligaciones de dar. Si X es deudor, se obliga a dar a Z, que es acreedor, una pelota de fútbol de cuero negra con las siglas de la universidad. El deudor X debe cumplir con entregar esa pelota y no otra, y el acreedor Z debe exigir que se le entregue esa pelota y no otra. Obligación de no hacer. Son llamadas obligaciones negativas, en las que el deudor debe omitir o abstenerse de realizar alguna actividad. 1. Exigir la ejecución forzada, a no ser que fuese necesario para ello emplear violencia contra el deudor. Es decir, si el deudor, al incumplir la obligación de no hacer, la ha violado en forma tal que, por la naturaleza de las cosas, ella fuera irreversible. 2. Exigir que se destruya lo que hubiese ejecutado. Carlos tiene un terreno de cosecha y acuerda con Marcos al préstamo del terreno para el cultivo de papas. Mas Marcos, sin el consentimiento de Carlos, hace la construcción de una casa. Por ende, Carlos se entera después de un tiempo y tiene la autorización como acreedor para que Marcos haga destrucción del mismo terreno, es decir, de la misma casa. Indemnización por daños y perjuicios. El acreedor goza de la indemnización por daños y perjuicios. Ejemplo, Cecilia va a un despacho de abogados para un tema de confidencialidad. Augusto, que viene a ser el abogado, más Augusto divulga el tema a diferentes personas. Cecilia se convierte en acreedora y, es decir, recibe la indemnización por los daños y perjuicios. Causas de incumplimiento de las obligaciones. La falta de realización de la prestación debida por el deudor conlleva el incumplimiento de la obligación. Este incumplimiento se puede dar por dos causas. 1. Imputable al deudor. Son los casos en los que el incumplimiento de la obligación es imputable por voluntad del deudor, pero es necesario distinguir si es intervenido por dolo o simple culpa. Causa número 2. No imputable al deudor. Se trata de incumplimientos motivados por causas ajenas a la voluntad del deudor, no pudiendo, por tanto, exigirle responsabilidad alguna, pero es necesario distinguir si fue por caso fortuito o fuerza mayor. En el dolo, el deudor incumple su deber de llevar a cabo lo acordado a sabiendas, mientras que en la culpa o negligencia del deudor se da por omisión de aquella diligencia que exige la naturaleza de la obligación. En el caso fortuito se produce cuando un acontecimiento hace que no sea posible cumplir una obligación, ya que dicho acontecimiento no podía preverse y por ese motivo no podía evitarse, mientras que en la fuerza mayor es aquel evento que ni pudo ser previsto y podría haberse evitado. En cuanto a obligaciones, tenemos como efectos del acreedor y del deudor. Primero hablaremos los efectos
acreedor. En cuanto a efectos, tenemos que el acreedor puede exigir el cumplimiento de la prestación al deudor. Asimismo, puede hacerla procurar por un tercero para su cumplimiento y también demandar la indemnización por daños y perjuicios siempre y cuando el deudor no cumpla con la obligación que éste tenga. Y en cuanto a efectos del deudor, podemos decir que el deudor, luego del pago, se libera de la obligación que tiene con el acreedor. Y asimismo, si la obligación estuviese extinguida, modificada por causa legal, puede repeler las acciones del acreedor. En cuanto a una pequeña concientización, podemos decir que tanto el acreedor como el deudor, si estos cumpliesen con su obligación, estos podrían evitarse en muchos problemas, ya sea por parte del acreedor hacia el deudor, y si el deudor cumpliera con su obligación, se liberaría, ¿no? en casos particulares.